Buenos días, hoy es lunes 30 de enero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca. Jaime, buenos días. Buenos Estamos días, a, estimado Jaime. estamos Un a seis gusto estar días, con usted. estamos a 6 días ya para acudir a las elecciones nuevamente, elecciones seccionales del 5 de febrero, el próximo domingo donde los ecuatorianos cumpliremos una vez más con la democracia, con la democracia. Se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales, el tema del Consejo de Participación Ciudadana dentro de la consulta, las preguntas que hace el gobierno del encuentro. No, allí hay una disputa entre los que están a favor y los que están en contra. Pero bueno, el objetivo, el propósito de esta entrevista es solicitarle a usted que nos haga un análisis de lo que ha sido este proceso electoral en Cuenca, en la provincia de La Suay concretamente, y le planteo, Jaime, 3 puntos para su lectura, para que nos dé a conocer sus puntos de vista como profesional, como estudioso, como analista de la realidad política, tanto local, nacional como internacional. Uno, el tema de las encuestas, sociólogo, como ha visto usted. Dos, el tema de la brutal campaña sucia que han utilizado como nunca en este proceso electoral los aspirantes. Y tercero, el tema de los ofrecimientos que han hecho los candidatos, ofrecimientos que nos ha dejado pensando, como por ejemplo transporte urbano gratis. Imagínense, transporte urbano gratis. Pero comencemos, sociólogo, con el asunto de las encuestas que han circulado por los diferentes medios de acuerdo a los gustos y sabores. ¿Cuál es su lectura de las encuestas? Buenos días, estimado Jaime, y a todos los que nos escuchan. Primero tengo que decir sobre las encuestas que la mayoría de las encuestadoras acreditadas en el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional, muy pocas han sacado datos directos sobre la provincia de La Suay. Una de ellas acreditada es Clima Social de Santiago Pérez. Me parece que en el mundo político todo el mundo le conoce a Santiago Pérez. Esta encuestadora muchos periodos electorales estuvo adscrita al gobierno del correísmo y es una de las que ha dado los resultados de sus encuestas del día 27 de enero. La otra es datos que a pesar de que ha hecho encuestas nacionales, si bien tal vez hizo encuestas para la provincia de La Suay, no las ha revelado. Las ha hecho para otras alcaldías, para prefecturas. Lo que sí ha hecho Cedatos es sobre la decisión e indecisión del voto. Y hay otros múltiples sondeos que circulan en redes, en las cuales podemos clasificar en dos tipos, encuestas y sondeos. El primero, que se refiere y son parte de los movimientos y partidos políticos que son de esta contienda, es decir, publican como primer candidato en la lista al suyo, ¿no? Al propio. Entonces, estas encuestas y sondeos determinadamente carecen de una perspectiva, digamos, académica. Sin embargo, algunas de ellas tratan de asemejarse a las acreditadas. Y en segundo lugar, hay otro tipo de sondeos que los realiza el ciudadano común y corriente utilizando encuestas de Google, de Facebook y de Twitter, lo cual permite leer por lo menos en algunos grupos sociales parte de esta situación. La otra se refiere a los datos que proporcionan las redes sociales a través de Big Data, que en realidad no han sido comunicados, pero que son manejados muy bien por algunos partidos políticos. Esta es más o menos la estructura que se nos ha presentado en estos días, lo cual es valioso también analizar frente a otras elecciones que, por ejemplo, las de
21 se presentaban 19 encuestadoras acreditadas y todas con resultados muy diferentes e incluso discreparon totalmente de los resultados finales. Pero, Creo que un punto de acuerdo en las encuestas es el factor de la indecisión. Y esto hay que tomar bastante en cuenta. Datos dice que en 15 días ha variado del 60% global entre el sector urbano y rural. En el caso urbano, más o menos al 56%. Sin embargo, en el sector rural continúa el desconocimiento e incluso la indecisión del voto hasta el 63%, incluyendo la sierra, ¿no? Y por tanto la provincia de La Suay. Sin embargo, clima social que dice todavía la indecisión es muy grande. Sin embargo, él califica de que en la provincia de La Suay existe un 18% de indecisión, lo cual ya, digamos, sí hay un alto bueno, número de pero, indecisión, pero diferente. pero sociólogo, según explicaba el mismo señor Pérez, la muestra era demasiado pequeña. Él mismo decía que era una muestra de apenas de 500 consultas o encuestas. No, no sé si eso sea una información como para poder dar un pronóstico de lo que va a suceder el próximo día domingo. 500 encuestas, decía él, personales, eso reconocía. Yo le pregunto a usted como analista, como sociólogo, ¿eso es suficiente para determinar quién va a ganar una elección? Depende también la metodología utilizada. Yo creo que antes que el número de entrevistas, que en realidad las dijo así, son 510, y para la alcaldía, porque en el caso de la prefectura, él dijo que se había realizado solamente en Cuenca, lo cual no podrían dar un ofrecimiento de resultados muy grande, digamos, contundente. Y frente a eso, el problema de él, sobre todo, decía que tenían el mismo que las elecciones de 2019, que es que la mayoría de encuestas se habían realizado en el sector rural. Entonces, aquí hay una diferencia clave en cuanto a los resultados, puesto que la mayoría de habitantes de la provincia de La Suay están radicados en Cuenca. Ahora, a pesar de eso, estimado Jaime, eh, hay una lectura, digamos, aprovechada por algunos partidos y candidatos de la encuesta de clima social. Pero él dice una cosa en algunas entrevistas, le escuché yo en varias radios, y una entrevista larga, me parece, le hicieron en Radio Cómplice. Él dice que no hay una diferencia relevante entre ninguno de los candidatos y que existe un margen de error sobre el 4% y que no se podría pronunciar que ninguno de estos candidatos gane aún sobre el resto. Encima, con un 18% de indecisión del voto, si esto se convierten en votos válidos, superaría al 16,7% que tiene, por ejemplo, Cristian Zamora. Ahora, ya contabilizando votos válidos, según Cristian Zamora, bueno, y también Santiago Pérez, su votación llegaría a 24%, el que le sigue 21%, no hay un margen más del 4%, y así vamos bajando, ¿no? 2 puntos, 19, 18 a 16, ¿no? Un margen muy, muy pequeño. Ahora, Ahora bien, sí, dígame. le consulto, antes de pasar al siguiente punto, le consulto, han habido acusaciones serias en los últimos días de dirigidas a partidos políticos puntuales con nombre y apellido y a candidatos, como dijeron los miembros de la Comisión de Fiscalización o de la Comisión Parlamentaria Anticorrupción, de que están vinculados con estructuras criminales, mafiosas, y que lógicamente estarían recibiendo dinero para la campaña de esas estructuras criminales mafiosas. El, esto, de alguna manera, puede cambiar el panorama. Antes de pasar a eso en breve, estimado Jaime, quería comentarle a usted y a la ciudadanía en lo que se puede estar de acuerdo valorando algunas encuestas, es que existen dos candidatos que han tenido un crecimiento bastante palpable en este periodo. Y los dos efectivamente coinciden.
en algunas encuestadoras. El uno es Cristian Zamora y el otro es Adrián Castro, que han pasado el uno del 5% más o menos en el mes de diciembre, al actual 16%, si es en votos válidos 24%. Igual Adrián Castro, que se encontraba en el 1,5%, me parece, en el mes de noviembre, actualmente aparece con 20 o 19 puntos. Hay un acuerdo, esto ya no en las encuestadoras, sino en los artículos académicos e indexados, que cuando existen candidatos a la reelección o han participado muchas veces en las lides electorales, la indecisión del voto fuerte quiere decir que la población electoral está pensando en votar ya no por ese candidato, sino en otro. Y esto se dio en el año 2019, cuando Cabrera buscaba la reelección y cuando otros candidatos también pasaban de una dignidad hacia otra. Y esto también se replica ahora en Ecuador, no solamente en el Azuay, sino también en Guayas y Quito. Entonces, me da la sensación, estimado Jaime, y esto lo pongo como hipótesis, que si bien no tenemos un ganador seguro, lo que sí podríamos decir que hay posiblemente un perdedor seguro, que es el candidato a la reelección a la alcaldía Pedro Palacios, por esta determinante, ¿no? Porque si hubiera hecho una muy buena gestión, en realidad la población electoral no estaría tan indecisa como hasta el momento en el caso de la provincia de La Suay. Y recordemos también que hay algunos candidatos que quieren repetir el proceso electoral o ser nuevamente autoridades de la provincia. Y esto también involucra a candidatos que se encuentran hacia la prefectura. Entonces, esto nos podría dar una noción de que quizá estemos atentos a nuevas autoridades que antes no han estado dentro de cada una de estas líneas, ni en la alcaldía ni en la Mm, prefectura. mm. Y hablando de un empate técnico, también no solo esto se da en el tema de la alcaldía, en el que podría estar Cristian Zamora, Adrián Castro, Pedro Palacios, sino que además habría un empate técnico en el caso de la prefectura, con Sebastián Ceballos, Marcelo Cabrera, Lloret y, bueno, en menor medida, Dora Ordóñez, pero sin embargo tiene en las últimas semanas, me parece que está ajustándose nuevamente los votos. En el caso de Cabrera, tuvo una leve caída. Recordemos que la elección anterior él no pasó del 20%, y si es una elección apretada como esta, quien supere los 20 puntos, con 5 puntos encima de 20, 25, 26 puntos, podría tal vez llevarse la prefectura de la SUAY. Entonces, estamos en estas posibilidades, características similares a la de 2019. Lo que le consultaba del tema de las acusaciones a los partidos políticos, movimientos, candidatos de tener vínculos con organizaciones criminales y de posiblemente, presumiblemente, haber recibido dinero para la campaña de estas organizaciones. ¿Influye o no influye? A eso le quería comentar, estimado Jaime, por eso me refería a lo anterior. Me parece a mí incluso que haciendo algunas muestras, y sobre todo de la última semana, las encuestas publicadas hasta el 27 de enero y algunos otros sondeos que rebasaron ya la fecha legal y electoral, me parece que no han hecho mayor mella en los candidatos la campaña negativa. Y yo acudo a dos factores. El uno quizá es la psicología inversa que también se utiliza en la colectividad, que cuando se va en contra de un candidato que se encuentra primero en las encuestas, más bien va asegurando el voto de aquellas personas. Y en otro lado es que ha sido una campaña muy corta y hay un desconocimiento de los candidatos tremendo. Y este tipo de campañas negativas, agresivas que hemos vivido nosotros, La sobre todo en campaña las redes sucia. sociales, una campaña sucia muy grande, En- me refiero sobre todo en contra de dos candidatos, en contra del candidato Cristian Zamora, que va a la tendencia al alza, y el otro de Adrián Castro, que se han votado muchísimos videos, obviamente sin firma, en contra de estos candidatos, la gran mayoría incluso pagando publicidad en Facebook. Sin embargo, lo que ha hecho también este factor es que otra población electoral que no conocía a los candidatos ahora los conozca. Y eso lo hemos vivido ya en otras campañas electorales, mucho más en esta campaña que fue muy corta, de un mes apenas.
aparte de los feriados, etcétera, y fiestas que hemos vivido en el Ecuador, ha hecho más bien que esta campaña negativa se traduzca en afirmar la votación e que incluso crezcan estos candidatos. Sobre todo me refiero a ellos, a los dos, porque en la última valoración, hasta el 27, no había un declive de su porcentaje electoral. Más bien se estaba confirmando que seguían en una tendencia al alza. Incluso en 15 días, a veces hasta el 4 y 5% de subida. Entonces, no ha habido un golpe tan grave. Más bien otras actividades que ya no corresponden al público externo, lo que sí se representó en las lecturas es, por ejemplo, en el caso de la prefectura. En la primera semana después del debate, en esa semana después del debate, en el cual ella tuvo que salir por problemas de salud, ella bajó ostensiblemente en las encuestas. Entonces, en esa semana, eso está en la lectura también de clima social. No así ya la segunda semana en la que parece que había recuperado el porcentaje electoral que había venido presentando las anteriores semanas. Ok. Entonces, esto sí es palpable, es muy palpable, estimado Jaime, y va a continuar la campaña sucia, va a continuar la Pero, campaña sucia. pero, pero, sociólogo, aclárenos una cosa. Una cosa es campaña sucia, sucia, en donde a escondidas, gente cobarde, acusa de todo de la forma más canalla, y otra cosa es haber presentado una denuncia con documentos ante la fiscalía del tema de la vinculación de partidos y candidatos con organizaciones criminales, o eso también es campaña sucia. Ahora, sí debemos hacer una distinción, ¿no? Entre aquellas personas que, digamos, han prendido un ventilador y han echado lodo a varios candidatos sin hacer denuncias formales ante la fiscalía o ante las instituciones del Estado, ni en la opinión pública siquiera. Y hay que distinguirlo de estas otras, que sí las presentaron exactamente Sofía Sánchez y Fernando Villavicencio ante la fiscalía y ante los medios de comunicación. Claro que utilizando también una estrategia político-electoral, porque es en este momento, porque no se presentó, algunos dirían 2 meses antes o un mes después, etcétera, ¿no? Obviamente que tienen una interferencia en las elecciones. Sin embargo, aquí lo que sí se puede acusar sobre todo es la relación que se ha dado entre algunas personas que son dueños, por ejemplo, de cabarets en la ciudad, como el caso del dueño del Trébol, eh, y también la relación con el Y de coyoterismo e candidatos, incluso con la y de contratación candidatos, pública, y de perdón, candidatos. y candidatos, obviamente, ¿no? Entre familiares de estas personas. Eso está, me parece a mí, comprobado. Ahora, lo que habría que relacionar es, y por eso me parece que también no ha habido tanto pegue, podríamos decir, entre esta denuncia y la candidatura, por ejemplo, en el caso de la ID de Cristian Zamora, porque el vínculo formal del delito tendría que traducirse hacia el candidato. Entonces, bueno, obviamente en la estrategia técnica, jurídica, él va a decir que no tiene ningún vínculo con ellos, que una foto no es prueba de que él haya colaborado en alguno de los delitos. O, por ejemplo, en el caso del propietario del trébol, que él tiene todos los papeles para tener, no, podría ser una, una defensa técnica. Del otro lado, obviamente van a decir que todas estas acciones son ilegales. En el caso de Wilvan Hermeu, él va a decir que posiblemente ya pagó, mm, incluso estando preso, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cosas continúan en el debate y en la disputa. Obviamente, los ciudadanos van a tener que asegurarse muy bien de que esto es verdad o no para decidir su voto. Pero se comprueba una vez más, Jaime, que a determinados partidos políticos y movimientos les importa un bledo el pasado judicial de sus candidatos, con tal de que pongan el dinero. Y estimado Jaime, una de las cosas que también yo creo que es la primera campaña en donde se evidencia de modo tan palpable es que existe una influencia muy grande del narcotráfico, de grupos delincuenciales y criminales en esta campaña. Algunas noticias, y le comento, estimado Jaime, en RT, que es el medio de comunicación de Rusia, Rusia Today,
ellos revelan que existen 12 atentados en contra de candidatos en el Ecuador, entre ellos 3 muertos, y uno de ellos candidato de una alianza en Salinas, ¿no? Hijo de un exfutbolista uruguayo radicado en el Ecuador. Entonces, tenemos ya un aproximado, algunos otros incluso, esto es de Rusia Today, medios ecuatorianos dicen que los atentados llegan a 23 en contra de los candidatos a las elecciones. Tenemos ya una tendencia a que la violencia política electoral vaya incrementando de este año a las siguientes campañas, lo cual no se había visto más que en otros países como Colombia o México. Con esto está comprobado que los tentáculos de las mafias están en la política. Y además de la política, también a otras instituciones que son designadas Claro. por las autoridades de representación popular y electoral. Con esto también nos referimos incluso a qué influencia tuvo en el último proceso presidencial estos círculos dentro también de los candidatos a la presidencia y hacia la Asamblea Nacional, que determinan leyes incluso, ¿no? Como por ejemplo, hay una denuncia el día de ayer pagada por publicidad en Facebook que no ha sido hecha en fiscalía, de, por ejemplo, o relacionar al mismo denunciado Wilman Bermeo con el alcalde de Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, en una compra de insumos de salud en pandemia. Bueno, habría que aclarar si es o no verídico y si se presenta este hecho como prueba en la fiscalía. Sin embargo, en el caso de la provincia de La Suay, creo que este ha sido el caso más grande, ¿no? El caso mayúsculo en contra de la candidatura de la izquierda democrática y que se encuentra además en tendencia al alza en el caso de las encuestas. En el caso de la prefectura, al candidato que más se le ha criticado, obviamente, es a Marcelo Cabrera, ¿no? Y estas denuncias no han sido formales, han sido más hechas en los medios de comunicación, sobre todo en redes sociales. Bueno, y ya para ir concluyendo, sociólogo, el tema de los ofrecimientos de campaña, que también han estado presentes, la demagogia, el engaño, la mentira, para sorprender al electorado una vez más, lamentablemente, con promesas de campaña que seguramente no se van a cumplir, como eso del transporte público gratuito, obsequios que ha estado haciendo de todo tipo, medicamentos, fundas de alimentos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que veo, estimado Jaime, en esto último que usted se refiere, me parece que incluso es hasta una política de orden maquiavélico, ¿no? Maquiavelo dice, no importa la cantidad de mentiras que se digan, ni la cantidad de verdades que se confirmen, siempre hay un público que cree. Entonces, aquí también debemos ver cuál es el nivel de credibilidad que tiene la población cuencana y azuaya hacia estos candidatos. Y quizá por allí también se riñe entre la política y la moral, porque en realidad hay mucha campaña demagógica y un baratillo de ofertas que incluso no está inscrito ni siquiera en el Consejo Nacional Electoral. Y también parte de las estrategias políticas electorales es que prima lo emocional, lo sentimental, etcétera, por sobre las propuestas racionales o legales que se presenten. Por ejemplo, hay algunas propuestas que superan todo presupuesto de la prefectura o del municipio. Todo municipio y toda prefectura en los últimos tiempos deja endeudado a las instituciones siquiera por 1 o 2 años del siguiente periodo. Es decir, que tienen muy poco movimiento, van a tener muy poco presupuesto para moverse en el primero o hasta el segundo año de gestión por las deudas que se acarrean de las obras públicas anteriores. Y esto es mucho peor para los municipios pequeños, para los 14 municipios Y restantes en el caso de la zona. sociólogo, ¿y cómo ha visto usted o qué le parece el tema de las denuncias de que esta administración municipal ha obligado a los empleados a sacar vacaciones para que salgan a calles y plazas a apoyar la reelección de Palacios? Por experiencia en los procesos electorales, le digo, Jaime, que esto sucede no solamente en el municipio de Cuenca, sucede, me parece que en todas las instituciones.
Y va un paso más allá, se utilizan también recursos de las mismas instituciones, vehículos, a veces dinero. de modo más camuflado se llaman comisiones, colaboraciones, diezmos. Hay una obligatoriedad por conservar el empleo de contribuir a las campañas de los diferentes candidatos. Y a veces esas contribuciones son en miembros de la familia para que participen en las campañas electorales y de ellos mismos. Y si quiere usted, si hubiera un regulador, un control del trabajo, generalmente el trabajo de los municipios y prefecturas en la época de campaña electoral bajan a la mitad. Es como si bajaran las velas de los barcos o de los buques en alta mar cuando hay campaña electoral, porque la mayoría de labores se estancan, los trámites hacia el público, etcétera, porque Y, todo el mundo padece está en campaña, y mucho más cuando están en y paga reelección. las consecuencias del público. Claro, bueno, por suerte esta campaña no es muy larga, pero por lo menos tenemos un estancamiento de un mes. Y además que dentro de todas las instituciones públicas tenemos en cuenta que existe hasta un 70, un 80% de inestabilidad laboral por los contratos ocasionales que existen en las instituciones. Entonces, la mayoría de personas, y esto es otra cosa que vamos comprobando en el calor de las campañas electorales, que se van quedando los profesionales y empleados de partidos anteriores y se combinan con los nuevos profesionales de los siguientes partidos. Y además muchos camisetazos, ¿no? Lo que permiten tener una institucionalidad a veces altamente conflictiva. Todo es un caos. Todo es un caos en beneficio de determinados grupos políticos, nada más. Gracias al sociólogo Jaime Chuchuca. Volveremos en los próximos días, después de las elecciones, para su nueva lectura del resultado electoral. Veamos si se comprueba por lo menos la una hipótesis, estimado Jaime, de que no va a haber reelección. Perfecto. Gracias al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca, desde siempre y hasta siempre. Un gusto, saludos.